Dios les bendiga, mis hermanos. Reciban un saludo de la directiva de varones, donde quiera que estén. Yo quiero invitarles que allá en casa tomen sus Biblias para que, porque el Señor tiene un mensaje muy bueno y poderoso para todos nosotros como varones. Y el mensaje es especialmente para nosotros. Quiero que por favor pues también sigamos siendo atentos a las indicaciones que se nos dice conforme a nuestras autoridades tanto municipales como espirituales. Bien, mis hermanos, pues también reciban un saludo de nuestro pastor, que también es un varón, y en esta bonita tarde vamos a iniciar dando gracias a Dios con una oración y al mismo tiempo poniéndonos en sus manos para que sea Él el que nos dirija, el que nos llene de su palabra, que nos dé el discernimiento para poder dar el mensaje y ustedes aceptarlo y yo poderlo decir. Amén, mis hermanos. Pues vamos a orar en esta bonita tarde. Padre Celestial, yo en esta bonita tarde me pongo en sus manos, Señor, porque quiero que usted utilice mi vida, utilice mi voz, mi palabra, mi voz, Señor, para que sea usted quien transmita el mensaje que tenemos para con nuestros hermanos. Quiero rogarle, Señor, que quite todo espíritu ajeno a su palabra, que no haya malas interpretaciones y mucho menos que no haya aquellos que malinterpreten la palabra y mucho menos, Señor, pues cosas que no edifiquen para nosotros. Señor, yo me pongo en sus manos. Espíritu Santo de Dios, quiero que usted tome el control de mi vida y de la vida de mis hermanos también, porque ellos también necesitan nutrirse. Necesitamos nutrirnos todos de la palabra de Dios para seguir adelante y continuar con esta encomienda que se nos ha dado. Yo le suplico, Señor, que sea usted tocando los corazones de todos los varones que escuchen esta predicación y los que de alguna forma también la están escuchando, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bien, pues como les mencionaba, es un tema muy hermoso que el Señor ha dado o nos ha dado para nosotros como varones. El tema se llama la necedad de Lot. ¿Sí? La necedad de Lot. Y bien, vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, en el libro de Génesis, en el capítulo 19, del verso 12 al 19. Génesis 19, del verso 12 al 19. Y le vamos a dar lectura a todos, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más, yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron afuera de la ciudad. Cuando lo hubieron llevado afuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires detrás ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Bueno, es una historia, mis hermanos, que
en cierta manera la conocemos, ¿verdad? Pero bueno, lo importante de este tema o de estas características que vamos a ver en este estudio es que aquí vemos a Lot de una forma, digamos, muy necia. Por eso dice el tema la necedad de Lot, ¿verdad? Porque hablar de necedad verdaderamente es hablar de algo importante en la vida y conducta de nosotros como personas, como ministros y sobre todo, bueno, como hijos de Dios en muchos casos. Y es algo que no podemos ni debemos sentirnos orgullosos. Eso de ser necios verdaderamente es algo grande, es algo fuerte. Entonces vamos a hablar un poco en relación de la necedad, efectivamente, de Lot. Pero ¿qué es una persona necia? ¿Qué es en sí un necio? ¿Qué hace un necio? ¿Cómo se comporta? ¿Verdad? Entonces, miren, vamos a ver la definición de necio. El necio viene del griego raká, que significa simple, vacío, vano o inútil. Hermanos, es un término de desprecio que significa un trato despectivo de la habilidad intelectual de alguien, ¿sí? Es decir, si vemos, ahora si lo trasladamos vamos a decirlo algo real, en vez de decir la necedad de Lot, podríamos decir lo simple, lo vacío, lo vano o lo inútil de Lot. Y eso es algo pues fuerte, ¿verdad? Nosotros, mis hermanos, como siervos suyos, como siervos de Dios, podemos a veces entrar en cierto tipo de necedades que nos podrían llevar a ser inútiles, así vacíos, ¿verdad? Algo simple, algo como que no tiene ningún valor. Por ello, mis hermanos, una persona necia es una persona desprovista de inteligencia o de sabiduría, ¿verdad? Entonces es como que ya va agarrando un poco más el sentido de la palabra necio o de alguien necio. En pocas palabras, una persona necia es aquella que carece de sabiduría. No sabe pensar, no sabe actuar, simplemente tal vez se deja llevar por un instinto. Y eso pues solamente lo hacen los animalitos, porque ellos sí se dejan llevar por un instinto, pero nosotros no. Nosotros, Dios nos dio la razón, nos dio el conocimiento para que podamos actuar de una manera correcta delante de Él y también para los hombres. Por eso, miren, vamos a ver una característica. Bueno, vamos a Proverbios 10:21, al libro de Proverbios 10:21, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Vean aquí esta característica, mis hermanos. Si a veces nosotros llegamos a morir, no físicamente, pero sí en algún área tal vez espiritual, es porque nos falta entendimiento. Claramente la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Que nos dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y al no haber conocimiento no hay entendimiento. Y al no haber entendimiento, pues mucho menos hay sabiduría. Y al no haber sabiduría, bueno, pues dice también la palabra de Dios que los insensatos desprecian la sabiduría. Esto es algo verdaderamente tremendo, mis hermanos. Lo que el Señor nos está enseñando en esta tarde verdaderamente que es maravilloso. Por eso vamos a ver que a veces en nuestra vida diaria nosotros como personas, como ciudadanos incluso, o siervos, nos llegamos a comportar de una forma necia. En nuestra vida diaria, con nuestra familia, vemos nomás, vamos muy lejos en las circunstancias que están pasando en el mundo entero. Se nos dan unas indicaciones y muchas veces no las hacemos, o más bien no las hacemos, ¿verdad? Entonces eso nos convierte en una persona necia, porque luego nos dicen personas: es que eso no existe, eso no es cierto, eso es pura política. Cierto o no, eso a nosotros no nos compete. Nosotros nos compete obedecer las indicaciones que nos han dicho nuestras autoridades, y lo demás se lo dejamos a Dios. Y bien, por eso
digamos en lo espiritual, el término necio da referencia a una persona pecadora en el término espiritual. Por ello, eso implica la falta de conocimiento de Dios, es decir, que si nosotros no tenemos conocimiento de Dios, de sus mandatos, de sus estatutos, podríamos convertirnos en unas personas necias. Por eso ahorita vamos a ver algunas características y puntos, podríamos decir así, para que nosotros, mis hermanos, podamos contrarrestar la necedad en ciertas formas. ¿Qué características podría tener? Bueno, podríamos mencionar muchas de una persona necia, pero vamos a ver solamente algunas. Bien, vamos a leer, mis hermanos, vámonos al libro del profeta Jeremías, al 4:22. Jeremías 4:22, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Vean, mis hermanos, cómo el Señor nos habla fuerte en realidad. Dice: mi pueblo es necio. Bueno, entonces muchas veces nosotros tenemos esa cualidad o característica de ser bien sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien como que no sabemos cómo, ¿verdad? O cómo lo hacemos. Y eso es tremendo, porque también si nos vamos a la palabra de Dios, nos dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, se le cuenta como pecado. Y nosotros ya sabemos hacer el bien y también conocemos el mal, porque Dios nos sacó de un mundo de tinieblas a su luz admirable. Entonces, mis hermanos, debemos de captar bien y de entender bien detenidamente lo que el Señor nos está diciendo. Nos dice que fueron sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Entonces, mis hermanos, una persona necia hace fácilmente el mal, hace maldad fácilmente a cualquier cosa, a cualquier persona, incluso hasta la naturaleza. Le es muy fácil hacer daño a la propia naturaleza. Es fácil matar un pajarito, etcétera, con mucha hazaña. De todos modos se va a morir. Y no tenemos compasión, no nos da como ternura de decir, pues hay que salvarlo. No, lo matan o lo matamos. Entonces, mis hermanos, y vamos a ver otra cita en Jeremías ahí mismo, pero 50, en el capítulo 50, en el verso 38. Jeremías 50:38 nos dice así: sequedad sobre sus aguas y se secarán, sequedad sobre sus aguas y se secarán, porque es tierra de ídolos y se entontecen con imágenes. Miren, mis hermanos, les voy a leer otra versión que dice, de la Nueva Traducción Viviente, que dice: la espada golpeará aún el suministro de agua y hará que se seque. ¿Y por qué? Porque toda la tierra está llena de ídolos y la gente está locamente enamorada de ellos. Eso es lo que nos dice esta traducción. Pero vean, mis hermanos, lo que yo quiero mencionarles en este punto es que el pueblo se volteó a los ídolos, muchos, pero aquí dice que estaba lleno. Entonces, nosotros a lo mejor ya dejamos la idolatría de santería, por ejemplo, todos los santos de madera y de bronce y demás. Pero a veces puede haber ídolos que nosotros todavía tengamos y los seguimos ahí teniendo. Podríamos mencionar en algunos, puede ser el trabajo, ¿verdad? ¿Por qué digo el trabajo? Poder que convertimos un ídolo al trabajo. Porque vean, la definición de ídolo es una persona o cosa que por la que se siente un amor o admiración excesivo. Eso es ese es un ídolo, que le amamos o admiramos excesivamente. Entonces, ahorita, en vez de que nosotros como siervos de Dios y las indicaciones que se nos dicen, nos pongamos a orar y a leer la Biblia, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos más tiempo para trabajar.
nos vamos más temprano y llegamos más tarde. Al fin no hay culto, al fin no hay célula, al fin no hay nada de actividades en la iglesia, pues puedo trabajar más. Entonces podemos actuar así, representar un ídolo, el trabajo, sí, ciertamente, porque le damos una admiración o un amor excesivo. Eso es lo que es un ídolo. Y nosotros, hermanos, ya no debemos de hacer eso. Lo que debemos es concentrarnos y sobre todo agradar a Dios en la forma que, pues bueno, se nos ha encomendado, que verdaderamente es buena. Y muchas veces luego nosotros se nos dice una indicación. ¿Sabes qué, hermano? Va a haber el culto el domingo a las 11. Y dice, bueno, de todos modos queda grabado, lo veo en la noche. No, porque entonces nos estamos convirtiendo en una persona necia, porque carecemos de sabiduría, y una persona sabia es la que atiende al mandato, a la indicación que se nos ha indicado, hermanos. Entonces también es una característica de una persona ser idólatra. Bueno, como lo mencionamos, el trabajo lo tomamos como ídolo. La palabra de Dios nos dice que también una persona avara es idolatría. Y una persona avara es la que quiere más y más y más, aunque no lo necesite, y quiere más y más. Entonces, eso no lo voy a citar ahorita, pero ya lo sabemos que es una persona que quiere cada día más. ¿Y cómo lo va a adquirir? Trabajando más. Si una persona trabaja exageradamente hasta las altas horas de la noche, ya voy a tener más dinero, voy a adquirir lo que yo quiero. Y cada día queremos más. No nos conformamos con lo que muchas veces o en la mayoría Dios nos da. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, hermanos, en ese tiempo, bueno, ¿y qué tiene que ver lo que estoy hablando con Lot? Bueno, pues mucho. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la necedad de Lot. Pero ahora, ¿quién es Lot? ¿Quién fue Lot? Bueno, sabemos que fue el sobrino de Abraham. Pero él ya no está, pero sí tenemos como que su representación o lo que significa. Por ejemplo, Lot significa velo, cubierta o cubrir. Entonces, cuando estamos hablando de velo, de cubierta, de cubrir, estamos hablando de cobertura, hermanos. Estamos hablando de cobertura. Entonces podemos ver y analizar que Lot era la cobertura de su familia. Nosotros como varones somos la cobertura de nuestra familia. La bendición desciende de nosotros, de la parte más alta que somos nosotros la cobertura. Claro, arriba de nosotros está Dios. Pero nosotros familiarmente somos esa cobertura que Dios ha destinado para dirigir nuestra familia. Entonces, en estas características que Lot tuvo, puede ser que no haya hecho una buena tarea de cubrir bien a su familia. Primeramente, porque él decidió irse a ese lugar. Cuando su tío Abraham le escogieron a dónde se fueran, él decidió irse a ese lugar de Sodoma y Gomorra. Pero bueno, entonces, nosotros como varones, somos esa cobertura. Somos esa cobertura que Dios nos ha establecido. Todo lo que la familia dependa, digamos, toda la bendición depende de nosotros, ¿sí? Entonces, pero vamos a ver algo, mis hermanos. A pesar de que Lot pues fue necio, a pesar de que pues Lot era la cubierta, era la cobertura de su familia, lamentablemente, digo lamentablemente y afortunadamente, porque Lot no fue por sus méritos. Es decir, si nosotros tenemos bendición y nos va bien y Dios tiene misericordia de nosotros, no es por nuestros méritos, es porque atrás de nosotros hay alguien siempre más fuerte espiritualmente hablando, orando por nosotros, intercediendo. En el caso de Lot, ¿quién fue? Bueno, pues fue Abraham, su tío Abraham, que le rogó a Dios por su sobrino. ¿Y cómo lo vamos a comprobar? Vamos a leer Génesis 19:29. Génesis 19:29, veamos cómo es lo que la palabra de Dios nos dice. Dice: así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham
y envió afuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Entonces, según en lo que este verso nos dice, que Dios se acordó de Abraham, porque Abraham oraba por su sobrino, intercedía por él. Y nosotros, hermanos, no es por nuestra cualidad, porque atrás de nosotros hay alguien más fuerte espiritual, un Padre espiritual que está intercediendo por nosotros. Y por eso Dios tuvo misericordia de Lot y lo sacó. Y por eso Dios tiene misericordia de nosotros y nos saca de esos lugares feos donde de alguna manera nos llegamos a meter, tal vez deliberadamente nos llegamos a meter. Pues eso es importantísimo, hermanos, como la cobertura, en este caso de Abraham, sacó a Lot de ese lugar. Pero vemos también que no fue una cobertura para su familia, ¿verdad? Bueno, entonces por nuestros méritos, como lo mencionaba, no es porque nosotros lo hacemos, sino porque ahí está Dios siempre intercediendo por nosotros, claro, por medio también de los siervos que estableció el Señor. Por ello, en la mayoría de las veces, hermanos, o en su mayoría, nosotros como hombres o personas se nos dan instrucciones, se nos dice qué hacer y seguimos teniendo esa característica de ser necio. Nos dice Job 33:14. En el libro de Job 33:14 nos dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Imagínense, de una o de otra forma Dios nos habla y no entendemos, hermanos. ¿Cómo vamos a entender? ¿De qué manera Dios nos va a hacer ver nuestros errores si nosotros no entendemos o no queremos entender? Si se nos ha dado una instrucción, hay que hacerla, hay que seguirla, hay que llevarla a cabo. ¿Por qué? Porque Dios las está estableciendo. Pero la dijo el pastor, Él es la autoridad, nos guste o no es la autoridad. Dice la palabra de Dios en Romanos 13:1 que toda la autoridad es establecida por Dios, y las que están aquí en la tierra, Dios las estableció. Lo estoy parafraseando, hermano. De modo que si nosotros nos resistimos a la autoridad, a lo que Dios estableció, nosotros nos estaríamos oponiendo y atraemos condenación para nosotros mismos, Señor. No, pues esto sí es fuerte, mis hermanos. Por eso yo les mencionaba al principio, debemos obedecer. Pero mejor obedecer, ¿qué importa que si el gobierno está mal o no? Eso ya no nos corresponde juzgar. Hay que obedecer y eso es todo, porque se complace tanto Jehová a sus sacrificios y holocaustos, a que se le obedezca. Ciertamente el obedecer es mejor que la grosura de los carneros. Es mejor. A Dios le agrada más la obediencia que todos los sacrificios que podamos hacer o llevar. Por ello, mis hermanos, eso es bueno también, y es maravilloso entender, o más bien ver, que hay alguien detrás de nosotros que nos va a hacer entender, como, bueno, yo lo diría por la buena o por la mala, siempre y cuando Dios vea que nosotros tenemos ese interés. ¿Por qué les digo esto, mis hermanos? Porque como varones se nos ha encomendado una tarea muy fuerte, muy difícil con la familia. Nosotros somos los sacerdotes del hogar. Entonces, eso es importante y a la vez es maravilloso, como yo lo mencionaba. ¿Por qué? Porque miren, vamos a leer el Salmo 32:8. En el Salmo 32:8 nos dice: te haré entender y te enseñaré del camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces el Señor nos está dando a entender, más bien nos lo está diciendo directamente: te voy a hacer entender y te enseñaré cuál es el camino que debes seguir. El camino ya lo tenemos, que es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nos dice el Señor. Ahora, pero dice: te haré entender y te enseñaré. La enseñanza ya la tenemos, porque las dejó en su palabra. Ahí está la instrucción, ahí está la enseñanza. El camino es nuestro Señor Jesucristo. Ya tenemos esas dos cualidades. ¿Y ahora qué falta? ¿Qué sigue?
en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Quiere decir, mis hermanos, que el Señor no nos va a quitar la mira de encima para que nosotros hagamos lo que Él ya nos indicó, lo correspondiente. Y si no lo hacemos, bueno, entonces ahí es donde dice, yo fijaré en ti mis ojos. Yo puedo entenderlo. Si no quieres a la buena, está bien, te voy a enseñar a la mala. Tú decides cómo quieres aprender. Pero como les menciono, si es que el Señor ve en el corazón que hay disposición, pero si no, pues yo creo entender que no, Dios no nos va a forzar a hacer nada absolutamente de lo que no queremos hacer nosotros. Él es un caballero, Él nos dio una libre decisión de que nosotros tomemos el mejor camino. Nos dejó dos puertas, ¿verdad? Una ancha y una angosta. Nos dejó que la elijamos. Dice, yo soy la puerta. Es la puerta que debemos tomar. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Por ejemplo, mis hermanos, vamos a ver otra característica. Ya vimos, bueno, se las remarco. La primera característica que vimos, mis hermanos, fue la de necio, ¿verdad? No ser un varón necio, sino una persona sabia. La segunda característica es que no seamos idólatras, no que tengamos santitos como decía nuestro pastor Francisco, los santitos, no, sino que a veces tomamos como idolatría el trabajo, nuestros hijos, que le demos amor excesivo. Eso es la segunda. Y como tercer característica o punto, mis hermanos, es que no debemos mirar atrás. ¿Sí? No debemos mirar atrás. Vamos a leer, mis hermanos, ese mismo capítulo de Génesis 19, en el verso 17. En el verso 17 dice: y cuando los hombres, llevando afuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires atrás de ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. ¿Verdad? Entonces el Señor le dice: vámonos, pero no mires atrás. Cuando hablamos en esa figura se nos dice volvernos atrás, irnos nuevamente al mundo o hacer las cosas del mundo. En esa característica es bien tremenda, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a no mirar atrás, sino al contrario, adelante. Vamos a leer, hermanos, vámonos ahora al Evangelio según San Juan, al Evangelio de San Juan 6. San Juan 6, en el verso 24. Juan 6, verso 24. Le vamos a dar lectura solo a los dos versos 24 al 26. Amén. Y dice así: cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces, hermanos, hay personas, incluso discípulos como nosotros, siervos, que tal vez estemos buscando a Dios o buscamos solamente por una conveniencia, porque nos da de comer, porque nos desampara, porque nos da todo en cierta manera. Él nos da todo y podría ser que eso sea el móvil que le seguimos. Pero el Señor conoce nuestros corazones y nuestras intenciones. Si Él nota que esa es nuestra intención o esa es lo que tenemos en nuestro corazón, nos va a decir así: en verdad os digo, o sea, yo los busco, me buscan porque les doy de comer, no por las maravillas que hago, ¿verdad? Así dice el Señor. Entonces, por eso no nos sorprende, nosotros como hijos de Dios, no nos sorprende que algún discípulo que esté tomando un discipulado o un siervo, un hijo de Dios, vuelva atrás. No sorprende, porque a veces el Señor habla fuerte
y habla claro, ¿sí? Pero en este mismo capítulo, pero vámonos al verso 66. De este mismo capítulo, vámonos al verso 66 y nos dice así. Ay, perdí no, aquí está. En el verso 66 del capítulo 6. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Se dan cuenta, hermanos? Si en ese entonces muchos de sus discípulos, y bueno, ya no leímos toda esa historia cuando Dios les dijo pues todo lo referente a lo que les tenía que decir, y ve que hasta los apóstoles les decía, dura cosa es esta casa hablada, ¿quién la podrá resistir? Bueno, entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Mis hermanos, yo te invito, hermano varón, que tomemos esa autoridad que Dios nos ha delegado para que no volvamos atrás, sino que seamos como Pedro cuando él les dijo, ¿que ustedes también se quieren ir? Y Pedro dijo, pero Señor, ¿a dónde vamos si solo tú tienes palabras de vida? Porque ellos ya estaban entendiendo, ellos ya estaban viendo el gran poder de Dios y vieron que solamente con él iban a salir adelante, y salieron, hermanos, vemos sus escrituras que salieron adelante. Y los que volvieron atrás, ¿qué pasaría? No lo relata, pero al volver atrás quiere decir que se perdieron. En esta actualidad, hermanos, persona que vuelva atrás, persona que no es apta para el reino de los cielos. Y eso no lo digo yo, lo dice el Señor. ¿Dónde lo dice? Lo dice en Lucas 9:62. En Lucas 9:62 nos dice, y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esto es fuerte, mis hermanos. ¿Cómo es posible que nosotros, una vez ya alcanzado, ya aprendido, ya haberle conocido, ya hemos visto sus maravillas, y que volvamos atrás? Dios nos dice, tú no eres apto para el reino de Dios. Una persona que voltea atrás ya no es apto. ¿Por qué un arado? Bueno, los que conocen un poco de campo, en un terreno el arado se va, tiene que ir derechito, para que no haya curvas. Y si voltea atrás el que va conduciendo el arado, se enchueca el surco. Entonces se enchueca el camino. Y entonces eso, en pocas palabras, sería un inútil, un necio. Así de simple. ¿Por qué? Porque no es apto, no tiene la capacidad para el reino de Dios. Lo vuelvo a repetir, no lo digo yo, lo dice el Señor. Toda persona que vuelve, y bueno, entonces otra vez, más adelante, pues ahorita que está esta pandemia, pues vamos a divertirnos un rato. Ya cuando llegue, otra vez volvemos a la normalidad. No, podrán engañarme a mí, a nuestros pastores, pero a Dios jamás lo van a engañar. Dios no puede ser burlado, jamás lo vamos a burlar. Por ello yo les menciono que cuando nosotros ya tuvimos la oportunidad de conocer de Dios, sus maravillas, Dios nos muestra cada día más. Pero como dice Dios en algunos de sus escritos, que mejor sería no haberle conocido. ¿Qué le parece si los vamos a leer, hermanos? Nos dice en segunda de Pedro, vámonos a segunda de Pedro, capítulo 2, verso 20 al 22, y le vamos a dar lectura. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volver atrás del santo mandamiento que les fue dado.
Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Esto es fuerte, hermanos, verdaderamente esto es fuerte. Y ustedes, yo sé que lo van a entender muy bien. Como dice, más vale no habernos conocido que haberlo conocido que después de haberlo conocido volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. Entonces, hermanos, el volver atrás es de una persona necia. Y una persona necia es una persona, perdón de la expresión, que no sirve, es inútil. Algo inútil es algo que no nos sirve para nada. Está vacío, es vano. Entonces, hermanos, por eso es bien importante que nosotros tomemos ese lugar que Dios nos delegó como cabezas, como la cobertura de la familia. Incluso algunos tenemos el privilegio de tener cobertura en algunos grupos celulares y debemos de estar siempre a la orden de lo que Dios nos mande para poder dar ese mandamiento, esa palabra que Dios nos da. Gracias, hermanos, porque vamos a ir terminando. Ya vamos a ir terminando este mensaje, hermanos míos. Pero no sin antes rogarles a ustedes también como varones que no desfallezcamos, que no nos desanimemos. Porque en la mayoría de las veces cuando entramos en un tipo de necedad, nos llena de desánimo. Tal vez nos podemos hasta enfriar. ¿Por qué? Porque si antes veníamos al templo y apenas y medio nos participábamos, pues ahora que no vengo. Yo te invito a ti, hermano, allá con toda tu familia, que tomemos esa autoridad y hagamos como alguna vez me lo aconsejaron. Hagamos como un tipo escuelita, que a los hijos, sean pequeños o sean grandes, demos de tarea un versículo, leer, y que uno le corresponda a la oración en la comida y luego el otro, y así dando vueltas como rolando, para que la oración siga estando firme, y igualmente la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, todo lo que nosotros hagamos sea bueno, que debe de ser bueno. Pero si en este ministerio hacemos cosas que no son de acuerdo a la palabra de Dios, Dios no nos va a demandar. Dios nos va a pedir cuentas de ello. Y no creo que sea, si nos encuentra desaprobados, no creo que sea muy agradable para todos nosotros la consecuencia. Porque todo tiene una consecuencia. Vemos a Lot. Vámonos otra vez a Génesis 19, hermano. Vámonos otra vez a Génesis 19. Dice la palabra de Dios, ya en el verso 19, que es el que estábamos terminando, ¿verdad? Dice: he aquí ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Pero entonces aquí como que Lot se está contradiciendo un poquito, porque si ya lo sacaron los ángeles, si los ángeles ya lo sacaron del peligro, si ellos mismos lo mandaron al monte, ¿por qué entonces dice: yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera? Quiere decir, hermanos, que a pesar del mandamiento que le dio los ángeles, que se fuera, que se saliera y no volviera atrás, él tuvo cierta o mucha incredulidad. Aquí lo vemos: no sea que me alcance. No nos va a poder alcanzar si mismo Dios ya nos los dijo. Si Dios nos dijo: vete al monte, es porque yo sé que te voy a cubrir, que te voy a respaldar. Pero miren lo que nos dice este verso, el verso siguiente: he aquí ahora está
he aquí, esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es ella pequeña. No es ella pequeña, pero dejadme escapar ahora ya. No es ella pequeña y salvaré mi vida. Entonces, aquí Lot, ahí vemos también una necedad de él. Si el Señor le dijo, vete al monte y salva tu vida, escapa por tu vida. Dice, no, mejor me voy a la ciudad de Zoar. Mejor envíame a mí, ahí pues. No es ella pequeña, porque Zoar significa pequeña, y salvaré mi vida. Sin embargo, fíjense que Dios sigue siendo misericordioso. Dice el 21, y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de la que has hablado. 22, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Y Zoar, vuelvo a repetir, significa pequeño, pequeña. Pero bueno, no vamos a leer otros textos más adelante que Lot se fue a esa ciudad, pero no se quedó allí, sino que se fue al monte. ¿Qué representa el monte, hermanos? ¿Qué representa el monte? ¿Qué hay en el monte para empezar? Hay vegetación. Bueno, yo pienso que por el rumbo de Jerusalén, pues hay montes, pero no muy vegetativos. Pero hay animales, hay peligros, hay cuevas, etcétera. Hay ciertas características que él prefirió irse al monte. Pero esto ya es contradictorio, hermano. Él se contradijo. ¿Por qué? Porque no me envíes al monte, envíame a Zoar. Pero no se quedó en Zoar, se fue al monte por fin. Entonces ahí esto se contradijo. Entonces, hermanos, si lo traducimos en realidad, no me mande a esa célula, mejor mándeme a la otra. No, mejor a la otra. No tenemos como que algo definido. Es decir, nos contradecimos. Mándeme aquí porque aquí sí me quieren. No, me hicieron un feo, mejor mándeme aquí. Entonces, veamos, y lo dejó el Señor hacerlo, porque tuvo misericordia de él. Tuvo misericordia y aún así dice, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Es decir, escápate porque yo voy a destruir estas ciudades y no voy a poder hacer nada si tú te quedas. Entonces, hermanos míos, no hay que ser contradictorios, hay que ser definidos, hay que ser realmente certeros en lo que decimos y hacemos. El Señor nos dice que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Es simple, un sí, un no. Porque el Señor todo nos lleva a cuenta, todo nos va a demandar de lo que nosotros hacemos y hasta de lo que decimos. ¿Ve que se dice? Las palabras se las lleva el viento. Eso es mentira. Dios las tiene y las tiene grabadas y escritas sobre todo. Hijo, entonces va a llegar el momento que a una palabra que no hayan escuchado nadie físicamente, la va a sacar en el día que tengamos que rendir cuentas. Bien, hermanos, ya con esta cita termino, que nos dice así en ese mismo capítulo de Génesis 19, pero ahora el verso 26. Es cuando la mujer, de Lot se volvió atrás, ¿verdad? Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Aquí no quiero repetir el punto de volver atrás, no, sino aquí es el punto de que Lot no tenía como el control total de su mujer, como que el total control, porque le hubiera dicho, mira, vámonos y no voltees. Ese fue el mandato. Sin embargo, ella volteó. Ella decidió volver atrás, sin importar el mandamiento que recibieron. Entonces, hermanos, si tú como varón dices a la familia, a la casa, vámonos a las 10:30 al templo para ser puntuales, y si a veces, si nuestras esposas no están como que en el mismo sentir,
Ya sí, nos vamos, pero ya están tardando y hacen otra cosa que no debían de hacer. Ay, se me olvidó echarle esto, más agua a los frijoles para que no se quemen, y ya son 5 para las 11. Y pues por más que apúrale y esto y el otro, entonces ahí vemos que no hubo una sujeción de parte de la mujer hacia el hombre. Y podríamos mencionar más cosas, hermanos, pero con esto nos vamos a quedar, con este mensaje que Dios nos ha dado en esta tarde para todos los varones. Y yo espero y estoy seguro que Dios nos va a hacer entender de una o de otra manera, nos va a hacer entender. Él tiene fijados sus ojos sobre nosotros y no nos va a dejar que hagamos en pocas palabras lo que quieramos, sino lo que Él ha establecido. Si aquí en el templo, en la casa de Dios, no podemos hacer lo que queremos, pues cuanto menos con Él, porque hay reglas, hay estatutos que debemos respetar. Bien, hermano, antes de orar para dar gracias por la palabra que hemos recibido, quiero invitarte, hermano, que te sigas nutriendo de la palabra de Dios, que cuando se nos indique nos conectemos. Todos tenemos esas redes sociales, hermano, entonces no hay pretexto para no conectarnos y recibir el mensaje de la palabra de Dios, recibir el consejo que Dios tiene para nosotros. Entonces, hermano, yo te pido que no seamos negligentes. Negligentes es dejados, como ay al rato, o ay mañana, o en la noche que llegue yo descansado. No, hermanos, sino que debemos ser diligentes, o sea, prontamente actuar. Aquí nos dicen, aquí nos conectamos. Digo, es chistoso porque no lo digo porque por afán de crecernos, pero cuando el domingo, o de jactarnos del domingo, ya nos dijeron ya está, pues ya pedimos la imagen y no había nadie. Digo, se me hace que está congelada la imagen, pero no vi la telecita que se estaban moviendo las lucecitas. Digo, sí está en vivo. Digo, bueno, entonces ahí nos esperamos y ya estábamos ahí sentados esperando. A ver, entonces como 5 minutos antes que nos mandaran el mensaje, por ahí así. Entonces así, eso como que no se pierde uno nada. La bendición desde el principio al fin. Eso es bueno, hermanos. Por eso, bien, vamos a orar dándole gracias a Dios, primeramente por la palabra de Dios, y en segunda, por ti, hermano varón, y por mí, por todos los varones de la congregación y a nivel mundial, para que se nutran y no caigan en enfriamiento y en desánimo, porque esto lo puede aprovechar el diablo para desanimarnos. Pero pues Dios es fuerte y poderoso y sé que no lo va a lograr. Amén. Bien, vamos a orar, hermano. Bendito Padre Celestial, una vez más delante de ustedes estoy para darle gracias por esta palabra recibida. Ciertamente fue primeramente para mí, porque yo reconozco que muchas de estas características a veces nosotros caemos en ellas. Yo le pido, Señor, por mis hermanos varones, todos en general, que hayan recibido el consejo de la palabra de Dios, nos haga más fuertes, pero sobre todo nos quite lo necio, Señor. Verdaderamente sí, nos quite lo necio, Señor, sino que nos haga sabios, prudentes, agradables delante de usted. Yo le agradezco, Señor, por la oportunidad que me da de poder expresar su palabra, porque usted respalda su palabra y sé que usted va a hacer grandes maravillas en la vida de los hermanos varones, y a todos, Señor, que escuchen su palabra. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por esta exquisita presencia que usted tiene para con nosotros, en el nombre, que es sobre todo nombre, que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, el único que merece la honra. Él es el único que merece toda la gloria, el poder, la magnificencia. Solo Él y nadie más que Él. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias, hermanos. Dios me los bendiga.